Bienvenidos. Esto es Imagen. Cerramos un nuevo ciclo, uno que deseamos que llegara después de un par de años en que una pandemia nos marcó el paso. Y con esas ganas transitamos a este 2022 lleno de sorpresas. Porque este fue también el año de Omicron, el del inicio de una guerra, el año de los hackers, el año de la inflación, pero también el del peso fortalecido, el de las consultas y reformas, pero también el de la movilización ciudadana. Fue el año del destape y de las corcholatas, el de las alianzas, el año de un mundial envuelto fuera de la cancha, pero lleno de hazañas dentro de ella. El año de los éxitos y las bofetadas bajo el reflector. Un año de regresos, pero también de históricas despedidas. Un año lleno de cambios, pero también un año en que nos replanteamos el futuro. Uno que nos permita llegar mucho más allá de la luna. Estas son las imágenes del año inesperado y estas son las historias de México en los últimos 12 meses. Cerramos el año con la aprobación del Plan B de la reforma electoral del presidente. Desde la iniciativa en abril, la que implicaría cambios constitucionales. El cambio de configuración del órgano que operaría todo lo relacionado con las elecciones, la reducción del número de diputados, la designación de los consejeros y magistrados vía el voto popular. Cada uno de sus puntos provocó que voces de todos los frentes alertaran sobre sus riesgos y sacó a miles de ciudadanos a las calles. Primero para recordar que el INE no se toca. 2 semanas después, para celebrar los 4 años de gobierno del presidente. Amor con amor se paga. El INE no quiere a su madre. Pero la oposición cerró filas, votó en contra y no respondió a intimidaciones. Así, la iniciativa presidencial no alcanzó los votos suficientes para una modificación de la Carta Magna. Pero el presidente tenía un as bajo la manga, o mejor dicho, un plan B. Este se conformaría con modificaciones a leyes secundarias que solo requieren de mayoría simple y que reducirían la operación del Instituto Nacional Electoral. Su discusión llegó 2 días antes del fin del periodo de sesiones y provocó una rebelión en el interior de Morena. Ricardo Monreal, el líder de los senadores del presidente, anunció su voto en contra, pues identificó al menos un bloque de 21 inconstitucionalidades en este proyecto. No, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Otro tema que ocupó la agenda legislativa fue la permanencia del ejército en las calles en tareas de seguridad hasta 2028 para evitar su salida en 2024, como originalmente se aprobó en 2019. La propuesta provocó airados debates en la oposición. También causó dudas entre la población sobre si esto apunta a una militarización de la seguridad pública. A solicitud de Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa para extender el periodo llegó al Congreso este año. Gracias a la mayoría morenista, se avaló el proyecto y con el cabildeo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se alcanzó la palomita en los 17 congresos locales necesarios, tratándose de una reforma constitucional. La reforma entró en vigor el 19 de noviembre pasado. Es de sabios cambiar de opinión. Podemos cometer errores o reivindicarnos. Pero la reforma que no tuvo la misma suerte fue la energética. Propuesta por el presidente, la iniciativa buscaba dar a la Comisión Federal de Electricidad la facultad para producir más de 50% de la energía eléctrica del país. Con eso se reduciría el margen para la inversión privada. Tanto en México como en el extranjero, voces alertaron sobre los riesgos, incluso de que esto afectaría el precio de la electricidad y lo aumentaría. Pero la reforma no vio la luz, no alcanzó la mayoría calificada que necesitaba para volverse realidad y se apagó. Y este 2022, finalmente México realizó su primera consulta de revocación de mandato. Una promesa de campaña de López Obrador que definiría su permanencia o la conclusión anticipada de su mandato. Organizada por el INE en abril pasado, 9 de cada 10 participantes dieron su respaldo al presidente.
aunque al convocar a menos de 20% del padrón electoral, el resultado no fue vinculante. Amor con amor se paga, que nunca los voy a traicionar. Me quedo y vamos a continuar con la transformación. No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Y además de las reformas y promesas de campaña, este 2022 fue el año de las inauguraciones. El 21 de marzo, Andrés Manuel López Obrador cortó el listón del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tras la cancelación del proyecto en Texcoco y luego de 3 años de obra, la terminal inició operaciones para aliviar la saturación del Benito Juárez al oriente de la Ciudad de México. Hasta noviembre, el AIFA alcanzó un promedio de 60 operaciones diarias. Tan solo en el mes de octubre, más de 180,000 pasajeros utilizaron este aeropuerto como puerto de entrada o salida. Con el fin de la construcción en sus vías de conexión programado para los siguientes meses, podrá emprender más vuelos. 4 meses más tarde, la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, recibió al presidente, integrantes de su gabinete e invitados especiales. También conocida como Dos Bocas, una de las obras emblemáticas de esta administración, es un paso adelante para alcanzar la autosuficiencia energética. El gobierno estima que será capaz de procesar 340,000 barriles de petróleo cada día, lo que permitirá acelerar la producción de gasolina y diésel. Hasta octubre pasado, este proyecto alcanza una inversión de 233,000 millones de pesos. El Tren Maya, otro megaproyecto insignia del gobierno federal. 7 tramos que conectarán a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Más de 1,500 kilómetros de vías. Una nueva forma de transporte en el sureste del país. Al momento, los primeros 4 tramos registran un avance de obra de hasta 80%. A pesar de las polémicas desde que se inició su construcción en el 2018, el Tren Maya fue declarado como una obra de seguridad nacional. El próximo año realizará su primer viaje. Pero en este año, otra vez esa dolorosa realidad. Devani, Yolanda, Ariadna, Mónica Citlali, Lidia Gabriela, Laura. Solo unos nombres que representan la violencia feminicida en el país. Tras salir de una fiesta, al estar rodeadas de amigos o al abordar un taxi, las mujeres siguen en riesgo. Hasta octubre, 792 muertes violentas de mujeres se habían clasificado como feminicidio en lo que va del año. Es por eso que las mujeres no dejaron de salir a las calles para exigir justicia, seguridad y no impunidad. Y de la seguridad en las calles a la cibernética. Guacamaya Leaks, la filtración a un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Más de 6 terabytes de información expuestos a través de una falla del sistema Simbra que permitió a piratas digitales compartir documentos con información clasificada, como las rutas de trasiego de droga utilizadas por la delincuencia organizada. Y el 2022, el año en que el caso Ayotzinapa dio un giro. La llamada verdad histórica se cayó. El ex procurador general de la República fue detenido, acusado de desaparición forzada y tortura. Esto tras lo revelado en el nuevo informe de la Comisión de la Verdad, a cargo de Alejandro Encinas, y a pesar de que sus revelaciones fueron desestimadas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Por su estado de salud, Jesús Murillo solicitó prisión domiciliaria, pero le fue negada. Permanece en la torre médica del penal de Tepepan. Además, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue absuelto por la desaparición de los 43 normalistas, aunque sigue preso por delitos de delincuencia organizada y homicidio. Con esta nueva narrativa, se cumplieron 8 años de la trágica noche de Iguala. Y los migrantes tampoco detuvieron su marcha. En la frontera sur, México se convirtió en el tercer país del mundo en recibir más solicitudes de refugio. Y en el norte, ni la operación del Título 42 contuvo la llegada de migrantes que anhelan el cada vez más lejano sueño americano. Tan solo en este año, al menos 850 personas han muerto en su intento de cruzar a Estados Unidos. Pero han sido miles los que cada mes
llegan a un punto fronterizo en busca de un futuro. Y la falta de agua alcanzó a una de las 3 urbes más grandes del país. Monterrey y su zona metropolitana padecieron por varias semanas la falta de suministro debido a que sus presas llegaron a mínimos niveles históricos. Esto provocó reproches de parte del gobierno estatal hacia el federal. También acusaron falta de empatía. En respuesta, la Ciudad de México envió pipas para abastecer más de 3 millones de litros. Y desde Palacio Nacional se agilizó la construcción del acueducto Cuchillo 2. Y cuando el ánimo entre la población comenzaba a calentarse por la falta de agua, la lluvia dio un respiro. Y a la par de las crisis, una ventana para el bienestar. Este año los programas sociales alcanzaron una inversión de 450,000 millones de pesos. Tan solo la pensión para personas con discapacidad alcanzó un monto de 22,000 millones de pesos y alcanza ciudadanos desde 0 a los 64 años. Además, ya está en marcha el proceso de cambio de tarjetas para concentrar los depósitos en el Banco del Bienestar a partir del próximo año. Y justamente en 2023, la pensión para adultos mayores será de 4,812 pesos gracias al aumento de 25% anunciado por el gobierno federal. Y después de 26 años, este 2022 dijimos adiós al horario de verano. Por iniciativa del presidente López Obrador y después de 32 iniciativas presentadas en los últimos 30 años, el Congreso avaló el proyecto que modificaba la ley de usos horarios para no modificar el reloj y así tener un horario estándar en la mayor parte del territorio nacional. De esta forma, en octubre pasado fue la última vez que se movieron las manecillas. Solo quedó en activo en los municipios fronterizos con Estados Unidos. Y también fue el año de la sucesión adelantada. Con la mirada puesta en 2024, comenzaron a levantarse las manos. Figuras del gabinete cercanos al presidente o férreos opositores se anotaron en la lista de contendientes. De parte de Morena, el propio López Obrador nombró a sus corcholatas. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. 6 de cada 10 capitalinos aprueban su gestión y ya dijo, sí quiero ser presidenta en más de una ocasión. Marcelo Ebrard, ahora desde su trinchera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, busca por segunda ocasión ser candidato a la presidencia. En 2023 visitará los 300 distritos electorales. Y Adán Augusto López, tras su llegada a la Secretaría de Gobernación, el exgobernador de Tabasco también fue incluido en la lista de corcholatas. Ahora es pieza clave en el cabildeo de Palacio Nacional con los otros poderes. Yo veo a Adán y a Marcelo y a Claudia y a todos, los veo muy amables y afectuosos entre ellos, respetuosos, pero siempre existe el diablillo. Ese diablillo me da a veces consejos a mí. Y en la oposición, la lista es larga y el futuro incierto. Aunque aún no hay certeza de una candidatura en alianza, en el PRI, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y Enrique de la Madrid han confirmado su deseo de llegar al Ejecutivo. En el PAN, además de Ricardo Anaya, Lili Téllez se ha sumado a la lista. Del PRD y Movimiento Ciudadano, no hay señales. Y otra vez, Puebla. De nuevo, la muerte de un gobernador. Miguel Barbosa murió el 13 de diciembre, un día antes de rendir su cuarto informe de gobierno. Tenía 63 años. Por su fallecimiento se decretaron 3 días de luto en el estado. Personajes de todas las fuerzas políticas lamentaron su partida. Su despedida en Casa Aguayo convocó a gran parte del gabinete y al presidente. Era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha. Luego que hicimos esa marcha, él viene a Puebla y hace también su marcha.
La ciudad más grande del país aceleró su recuperación a 2 años del inicio de la pandemia. Entre el aumento del tránsito y el regreso a las actividades cotidianas, la Ciudad de México logró dar pasos adelante, no solo en materia de movilidad, también siguió su marcha en el combate a la delincuencia y avanza en su camino por reducir la brecha de desigualdad. Así fue la Ciudad de México este año que termina. Y la información metropolitana con Cristal Mendívil. Siete de cada 10 pasajeros de transporte público capitalino se mueve a través de la tarjeta de movilidad integrada, considerada una de las mejores en su tipo a nivel mundial. Por ello, la apuesta del gobierno es la movilidad integral y sustentable. Hay proyectos concluidos como el trolebús elevado en la alcaldía Iztapalapa, que reduce los tiempos de traslado en esa congestionada zona al oriente de la ciudad. Ya está en servicio el puente vehicular Chamixto, que beneficia a 120,000 personas en el poniente. También está en marcha la rehabilitación de la línea 1 del metro en una primera etapa. Está en rehabilitación el tramo Olivo-Tezonco de la línea 12 y continúa la ampliación de la línea dorada de Mixcoac a Observatorio. Hay un avance del 25% en el tramo 3 del tren interurbano México-Toluca, que va de Coajimalpa a Observatorio. Y está en obra el puente Gran Canal, que conectará el circuito interior hacia el Gran Canal. Otra de las acciones prioritarias en la Ciudad de México son los programas sociales. Entre ellos destacan Mi Beca para Empezar, para niñas y niños de escuelas públicas de nivel básico, y La Escuela es Nuestra, que ya fueron elevados por el Congreso a rango constitucional. También se promueven los programas Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que ya es universal en la ciudad. La pensión para el bienestar de los adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro y Barrio Adentro, que hasta ahora ha logrado que 3,500 jóvenes se alejen de la delincuencia. En materia de seguridad, las acciones desde el gobierno de la Ciudad de México lograron la reducción de casi el 60% en delitos de alto impacto, una tendencia que inició desde el 2018. En su informe de trabajo, la jefa de gobierno explicó que los homicidios dolosos, por ejemplo, bajaron 58.8% entre 2019 y 2022. Claudia Sheinbaum reconoció que esto es gracias a la estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina. Y Grupo Imagen realizó con éxito jornadas de reflexión y debate, bajo un contexto económico, político y social marcado por los efectos de la pandemia, la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Los principales líderes del sector financiero y tecnológico se reunieron en el foro Excelsior, presentado por Kio Networks, para hablar sobre las tendencias de la banca, e-commerce, inteligencia artificial y sustentabilidad. Bienvenidos a Foro Excelsior. Y empezar a ver dónde estamos. 1, cómo están mis tecnologías. 2, cómo están mis procesos. Y 3, que es lo más importante, es cómo está mi gente. El Open Banking empieza en Europa y fundamentalmente donde está el origen es en Londres, para sacar ya los definitivos estándares de comunicación. Se están vendiendo tenis de marcas de lujo por más de $2,000 o $3,000 a través de esta aplicación. ¿Cómo puedo aportar más valor y cómo la tecnología me puede ayudar a eso? Poderles llegar en el momento adecuado, justo cuando nos necesitan. Yo soy un fiel creyente que la automatización no va a desplazar a los seres humanos. No va a desplazar a los seres humanos. 3 meses después llegó el Foro Movilidad Excelsior Mercado Libre, un espacio de reflexión sobre el futuro de la movilidad y las tendencias en los negocios. Como invitada especial, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó la electromovilidad y la mejora en las condiciones ambientales en la Ciudad de México. Y uno de los ejes es justamente movilidad integrada y sustentable, que ha permitido reducir toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y sobre todo pues permite una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Y dijimos adiós a un inquilino de Paseo de la Reforma. Tras contraer un hongo, en abril se retiró la palma de la glorieta de Reforma y Niza. Su sustituto, un ahuehuete procedente de los viveros de Nuevo León, a quien ciudadanos dieron la bienvenida en medio de un festival. Aunque ha atravesado algunos incidentes, está en proceso de adaptación. Autoridades afirman que en primavera comenzará su proceso de reverdecimiento.
El mundo aceleró el paso. Inició a mayor velocidad su recuperación tras la pandemia, pero de pronto una guerra y una crisis humanitaria, desplazados, refugiados y la amenaza nuclear asomándose desde Moscú. Y con la guerra también el adiós a una era. 70 años portando la corona británica terminaron en medio de una crisis política. El fin de una era, pero también el comienzo de otra. Así vivió el mundo este año. Estas son las historias de 2022. 2022, el año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Más de 20,000 muertos ha dejado el conflicto iniciado por Vladimir Putin el pasado 24 de febrero. Naciones de todo el mundo se han pronunciado contra la invasión, pero ni el mediático apoyo solicitado por Volodymyr Zelensky ni las casi 9,000 sanciones contra Rusia han debilitado el Kremlin. Putin incluso promulgó la adhesión de 4 territorios de Ucrania y amenazó a Occidente con una defensa inmediata si interviene directamente en el conflicto. Aún no se vislumbra el final de esta guerra, que en 10 meses ha causado la mayor crisis humanitaria de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Tan solo en los primeros 20 días de conflicto, el éxodo fue de 3 millones de personas. En los casi 8 millones de refugiados que reconoce ACNUR, al menos 2 millones son niños. Y no solo han huido los ucranianos, miles de rusos decidieron abandonar su país ante el miedo de ser reclutados para la guerra. A la destrucción de pueblos enteros se han sumado los crímenes de guerra. Los cuerpos regados y maniatados en calles de Bucha encendieron las alertas en todo el mundo. Organizaciones civiles han documentado violaciones masivas, así como el asesinato de familias y niños a manos del ejército ruso. Ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, la ONU presentó pruebas de estos delitos, a los que se sumó la tortura contra civiles y soldados. Los constantes ataques con drones y el crudo invierno han agudizado la crisis. La falta de alimentos y temperaturas de hasta menos 5 grados centígrados dificultan aún más la situación en las ciudades afectadas por los bombardeos. La Conferencia de París donará 1.000 millones de euros para ayudar a Ucrania, sobre todo a afrontar la grave crisis energética y proveer sustento a la población. El Papa Francisco ha encabezado las oraciones por la paz y pide al mundo hacer conciencia y ayudar a los ucranianos en desgracia. La OCDE estima que la guerra seguirá mermando el impulso de la economía en el 2023. 2022, año de elecciones. En Estados Unidos, Joe Biden logró frenar la marea republicana que Donald Trump aseguraba barrería a los demócratas en las elecciones intermedias. Finalmente, el Partido Republicano solo se quedó con la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas retuvieron el control del Senado. Para Biden y su partido son los mejores resultados en una elección intermedia en los últimos 20 años y ya se preparan para hacer frente a Donald Trump en la elección presidencial de 2024. Otro que prometió volver y lo logró fue Luis Inácio Lula da Silva. En una ajustada segunda vuelta electoral, venció al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro con 50.83% de los votos. A pesar de las protestas de los partidarios de Bolsonaro, el Congreso hizo oficial el triunfo de Lula, quien iniciará su gestión el 1 de enero. Y va a ser muy porreta para ayudar a gente a gobernar. En otro proceso electoral en Latinoamérica, Gustavo Petro hizo historia con su triunfo en la presidencia en Colombia. El exguerrillero y senador ganó en agosto la segunda vuelta frente a Rodolfo Hernández, movilizando a los votantes frustrados por décadas de pobreza y desigualdad. Petro inició su gobierno en agosto y lo concluirá en 2026. El excelentísimo señor Gustavo Petro. En Europa, los votantes dieron el triunfo a una candidata radical. La líder de los hermanos de Italia, Giorgia Meloni, arrasó en las urnas en septiembre para convertirse en jefa del gobierno y primera mujer en ocupar el cargo.
En una primera acción, causó malestar su ley de presupuesto 2023, que contempla ampliar el impuesto único a empresarios. En Perú, el presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido tras intentar disolver el Congreso, que decidiría su juicio político por corrupción. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo. En medio de la tensión política, Castillo solicitó asilo al gobierno mexicano, situación por la que la Fiscalía peruana solicitó ampliar su prisión preventiva ante el riesgo de una fuga. México, junto con los gobiernos de Colombia, Bolivia y Argentina, externaron su apoyo a Castillo y pidieron su restitución en el cargo. La propuesta de Dina Boluarte de convocar a elecciones adelantadas en 2024 no calmó las violentas protestas ciudadanas, por lo que decretó el estado de emergencia hasta el próximo 14 de enero. En el mundo, la información no solo fue política. Los rebrotes de COVID-19 mantuvieron al mundo en alerta. A pesar de ello, la mayoría de los países aceleraron su regreso a la normalidad. El avance global de la vacunación contra el virus y la disminución de los casos derivaron en el levantamiento de restricciones sanitarias. El regreso de eventos masivos y actividades al aire libre congregaron a miles de personas. Sin embargo, el cierre de este 2022 se ensombreció con un repunte de contagios. En el caso de México, atravesamos por la sexta ola, que según autoridades sanitarias se agudiza debido a la temporada invernal. A pesar de ello, Hugo López-Gatell ha insistido en que no se impondrá de nuevo el uso obligatorio de cubrebocas. En otros países como China, el endurecimiento de las restricciones provocó violentas manifestaciones. Otra alarma se encendió este año. La Organización Mundial de la Salud puso en el foco a la viruela del mono, una enfermedad viral detectada en 1970. Entre enero y julio se detectaron más de 6,000 casos en 59 países. En México, hasta noviembre, se contabilizaron 3,000 casos y 4 decesos. Ante la estigmatización de la enfermedad, la OMS decidió cambiar el nombre a Mpox. De la crisis sanitaria a la lucha feminista, Irán se rebeló contra el fundamentalismo. El 13 de septiembre, la joven kurda Mahsa Amini, de 22 años, fue detenida por la policía de la moral bajo acusaciones de llevar mal puesto el velo. 3 días después de su arresto y bajo custodia de las autoridades, murió. El hecho desató violentas manifestaciones en todo Irán, encabezadas por mujeres que se quitaron el hijab y lo quemaron. A pesar de la desaparición de la policía de la moral, la lucha y el apoyo de las mujeres en el mundo continúa. Otro fantasma de guerra se hizo presente. Corea del Norte mostró su artillería nuclear y realizó diversos ejercicios en los que disparó misiles balísticos. Los primeros lanzamientos causaron alarma en Japón y Corea del Sur. En respuesta, Estados Unidos envió un portaaviones nuclear al sur de la península asiática. Pero 2022 también nos dio las mayores esperanzas de la conquista de nuevos mundos. Katia Chazarreta se convirtió en la primera mexicana en viajar al espacio como parte del 5º vuelo tripulado de Blue Origin. La misión Shenzhou 14 pasó 6 meses en órbita para concluir la construcción de la Estación Espacial China. Pero además la NASA lanzó la sonda Orión como parte de la misión Artemis 1. La cápsula no tripulada rodeó la Luna con éxito y dio pie al inicio de la siguiente fase para lanzar una nave tripulada en 2024. Y el mundo cerró el año con una noticia que podría significarlo todo para el futuro. Esto que está viendo es una simulación, pero el hito histórico que representa es real. Científicos estadounidenses lograron producir con éxito una reacción de fusión nuclear capaz de generar energía neta. Esto quiere decir que una pequeña reacción proporciona más energía de la que se consume. Se lo resumo así. Este logro podría representar una posible fuente de energía limpia, barata, potencialmente inagotable y sin emisiones de carbono. Imagínese, un futuro verde es posible.
Los espectáculos con Gustavo Adolfo Infante. ...2022 fue el año en que el show continuó. Mexicanos que brillaron por todo lo alto, espectáculos que reencontraron a los artistas con miles de fans. También están los famosos que nos dieron una lección y otros optaron por el escándalo. La función no se detuvo. Estos fueron los rostros más aplaudidos del año. Este momento marcó la ceremonia número 94 del Oscar y también la carrera de Will Smith. Chris Rock hacía una broma sobre su esposa, la también actriz Jada Pinkett, cuando se levantó y le propinó la bofetada que lo condenó en Hollywood. Keep my wife's name out your fucking mouth. Una disculpa en medio de sentidas lágrimas no evitó la cancelación de varios proyectos. Smith presentó su renuncia a la academia, que otorga los prestigiosos premios a los que no podrá asistir por lo menos en los próximos 10 años. Pero más allá de la polémica, el 2022 fue el año del reencuentro entre el público y sus artistas favoritos. El año en que por fin se realizaron los conciertos pospuestos y el regreso de los festivales masivos como cuáles, como Vive Latino, EDC, el Corona Capital, también Kiss, Harry Styles, Dua Lipa, Justin Bieber, los Bookies, J Balvin, Daddy Yankee, Bad Bunny. Son solo algunos de los artistas que pisaron suelo mexicano luego de las restricciones por pandemia. Y este sin duda fue el año de Tenoch Huerta. El actor mexicano se convirtió en un antihéroe del universo Marvel. Su interpretación de Namor en Black Panther, Wakanda Forever, puso en los ojos del mundo a latino y a su llamado para que el talento nacional tenga mayor proyección en la industria del cine mundial. Este trabajo lo llevó a ser portada de revistas e incluso le puede dar un Oscar. Y otro mexicano que nos llena de orgullo es Alejandro González Iñárritu. El aclamado cineasta presentó en el Festival de Venecia Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, un trabajo que definió como el más personal. La película, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, marcó el regreso del aclamado director. Justamente el Bardo es el territorio de la incertidumbre, ¿no? Exacto. La duda. Sí, que creo que es el mejor estado, ¿eh? O sea, creo que es el mejor estado porque eso te permite, abres la puerta a la verdadera transformación, a la evolución, a poder realmente encontrar siempre en la impermanencia de las cosas. Las cosas no son siempre las mismas todo el tiempo, van cambiando. Entonces, cuando no estás, yo creo que el mundo está como está a causa de tanta certeza, tanto hombre certero y mujer certera y chico certero que creen poseer la verdad de las cosas deben de ser de esta manera, y creo que eso es un problema en el mundo, ¿no? Porque estamos tan polarizados. Y también es un mexicano el que arrasa en las plataformas. El realizador tapatío Guillermo del Toro destacó su versión del clásico de Disney Pinocho como un personaje que tiene luz y humanidad. La película se convirtió en la más vista en streaming en todo el mundo. Este trabajo de stop motion tiene 3 nominaciones a los Golden Globes. Pronto sabremos si también peleará un Oscar. A ti y a mí nos decían de chiquitos, te va a crecer la nariz, y decías una mentira. Pero en el Pinocho de Guillermo del Toro tiene un mensaje completamente distinto. Y estamos viviendo a nivel mundial un movimiento de péndulo muy fuerte hacia allá. La ideología viene siempre predigerida. Las decisiones ya se hicieron por ti. Y el Pinocho normal tiene que obedecer esas ideas. El Pinocho nuestro las rechaza, el Pinocho nuestro desobedece. Desafortunadamente también hubo malas noticias. Celine Dion anunció en sus redes sociales que padece el síndrome de la persona rígida, una rara afección neurológica que provoca rigidez y dolorosos espasmos musculares sin control. La cantante canadiense de 54 años tuvo que posponer la gira de conciertos planeada para 2023 y hay un gran riesgo de cancelación definitiva. Recently, have been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome. We now know
this is what's been causing all of the spasms that I've been having. Sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to. En 2022 la salud mental tomó relevancia como nunca antes. Shawn Mendes decidió priorizar sus emociones y canceló su tour mundial para recuperarse. Daddy Yankee anunció que se retira de la música para disfrutar de su tiempo y sus logros. Su último concierto será 6 de enero en Puerto Rico. Caso similar es el de Bad Bunny, quien cerró exitosa gira aquí en México para dar paso a un necesario descanso. Al igual que ellos, famosos como Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Holland, Camila Cabello hablaron abiertamente de sus problemas emocionales. Esta fue la información más importante del mundo del espectáculo en este año que termina, 2022. Este año también se trató de recuperación económica. Los efectos de la pandemia comenzaron a resarcirse con la reactivación. Y mientras la inflación parecía no dar tregua, el peso encontró una fortaleza no vista en años. El TEMEC fue motivo de tensión entre México, Estados Unidos y Canadá. La política energética de nuestro país causó que nuestros socios comerciales solicitaran consultas sobre las que el gobierno federal pidió respeto a la soberanía y a su capacidad de reformar su constitución. Los países esperan llegar a acuerdos para dirimir sus diferencias. Y en temas de dineros en México, el gobierno pactó un aumento de 20% al salario mínimo a partir del primer minuto de 2023. La inflación bajó a 7.80% en noviembre, su nivel más bajo en 6 meses, mientras que el índice de precios al consumidor alcanzó en agosto y septiembre su punto más alto en 2 décadas, con un 8.70%. ¿Y cómo se comportó el peso? Destacó por su fortaleza en 2022, como reflejo de la prudencia fiscal, la autonomía constitucional del Banco de México y las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos, sumado al récord en remesas y el repunte del turismo internacional. A nivel mundial, la inflación cierra 2022 con bajas expectativas. Se estima una desaceleración de la actividad económica y altos niveles de inflación. De acuerdo con un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, la economía mundial bajará su ritmo a 3.3%. Esto tiene que ver con alza de precios y caída de exportaciones, entre otros factores. Los países que cierran con mayor inflación son Venezuela, Sudán, Zimbabue, Turquía y Argentina. El turismo nacional e internacional volvió a ser el motor de las economías de diversos estados de la República. Los estragos de la pandemia quedaron atrás. Tan solo un ejemplo. El desfile por el Día de Muertos en la Ciudad de México generó una derrama de más de 4,000 millones de pesos. Y ahora vamos a los deportes con Pablo Carrillo.
una Copa del Mundo en el desierto obligó a modificar los calendarios de las competencias en todas las ligas. Y luego de 5 mundiales, Messi finalmente alcanzó la gloria eterna. Atlas y Pachuca fueron dignos campeones en este 2022 en los torneos del fútbol mexicano. Checo Pérez no desentonó en el ámbito de la Fórmula 1 y el Canelo Álvarez continuó en plan grande dentro del boxeo mundial. Y no olvidemos el adiós de 2 grandes del tenis, Serena Williams y Roger Federer. Lionel Messi y Argentina se proclamaron campeones del mundo tras derrotar a Francia en una de las finales más memorables de los últimos años. El estadio Lusail fue sede de la gran final del torneo. Tras un polémico penal a favor de la albiceleste, el 10 argentino abrió el marcador al minuto 23 y Di María puso el 2-0 antes del descanso. Cuando parecía que el cuadro sudamericano bordaría la tercera estrella en su escudo, apareció Mbappé para cortar las distancias con un penal al minuto 80. 2 minutos más tarde, nuevamente el francés se haría presente para empatar el encuentro. En tiempos extras, Messi volvió a darle la ventaja a Argentina. Sin embargo, de nuevo Mbappé marcó para sellar el 3-3 y forzar a los penales. Desde los 11 pasos, los galos cedieron el título al fallar en 2 ocasiones. Con este triunfo, Argentina se convirtió en el primer campeón de América desde que lo hiciera Brasil en 2002. Messi escribió su nombre en letras de oro al ser nombrado mejor jugador del torneo. El título abrirá el debate si es el mejor de todos los tiempos por encima de Pelé y Maradona. Por su parte, Mbappé se proclamó bota de oro del Mundial con su hat-trick en la final y llegar a 8 tantos en el torneo. Emiliano El Dibu Martínez fue considerado el mejor portero y Enzo Fernández nombrado el mejor jugador joven del certamen. El Mundial también pasará a ser recordado por la gran actuación de Marruecos, quienes llegaron a semifinales y se quedaron a un paso del podio tras caer ante Croacia en el partido por el tercer lugar. Además, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en 5 mundiales diferentes, un hito sin precedentes. Mientras que México culminó un año negro al no poder siquiera clasificar a la fase de grupos, algo que no le ocurría al combinado tricolor desde 1978. Los aficionados del Atlas no tuvieron que esperar otros 70 años para volver a ser campeones del fútbol mexicano. El conjunto rojinegro se hizo con el bicampeonato tras conseguir el título del Clausura 2022. El cuadro dirigido por Diego Coca se clasificó directamente a los cuartos de final de la liguilla, donde se impusieron a su acérrimo rival, el Guadalajara. En semifinales, los zorros pasaron por encima de Tigres, mientras que en la final terminaron por derrotar 3-2 al Pachuca, tras ganar la ida 2-0 y pese a perder la vuelta 2-1. Sin embargo, el fútbol acabó por darle la revancha al conjunto de la Bella Airosa al semestre siguiente. Para la apertura 2022, el conjunto de Guillermo Almada aprovechó su posición en la tabla para avanzar ante Tigres en los cuartos de final tras empatar en el global. En semifinales dejaron en el camino a Monterrey con un contundente 6-2 y en la final acabaron por imponerse ante Toluca tras golear 5-1 en la ida y 3-1 en la vuelta para un abultado 8-2 en el global, resultado que pasará a la historia al ser una de las finales con más goles en el fútbol mexicano. La temporada número 73 de la Fórmula 1 quedará en la historia para los amantes del automovilismo, después de que Max Verstappen se proclamara campeón por segundo año consecutivo y Red Bull conquistara su 5º título de constructores, poniendo fin a una sequía de 9 años tras el dominio de Mercedes. Verstappen puso la cereza del pastel a una temporada de ensueño tras registrar nuevos récords en la máxima categoría al superar la marca de puntos en una sola temporada con 454 unidades y lograr
15 victorias en la campaña. No podemos dejar de lado la destacable actuación del piloto tapatío Sergio Checo Pérez. El ministro de la Defensa consiguió su mejor año en el Gran Circo al finalizar en el tercer lugar del campeonato de pilotos, luego de luchar por el subcampeonato hasta la última fecha, quedando a 3 puntos de Charles Leclerc. Checo se convirtió en el primer mexicano en conquistar el Gran Premio de Mónaco. Se llevó la victoria en Singapur y culminó la campaña con 12 podios para sumar 26 a lo largo de su carrera. El 2022 será un año agridulce para el Canelo Álvarez. El pugilista tapatío tuvo la segunda derrota de su carrera durante el mes de mayo tras perder por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivol en Las Vegas, Nevada, en la pelea por el título de los pesos semicompletos de la AMB. El Canelo tuvo que pasar rápidamente de página y regresó a los cuadriláteros en el mes de septiembre para enfrentar a Gennady Golovkin en el cierre de la trilogía entre el mexicano y el kazajo. Ahí, Saúl Álvarez se convirtió en el campeón indiscutible de los pesos supermedianos tras ganar por decisión unánime. Será en 2023 que el tapatío vuelva a la actividad, en donde se especula una posible revancha ante Bivol, aunque de momento no hay nada definido. Este año estuvo lleno de emociones en el mundo del tenis. El 2022 comenzó con la desafortunada noticia de que Novak Djokovic no podría competir en el Abierto de Australia debido a un problema con su visado por falta de vacuna del circuito. Meses después, el español demostró por qué es considerado el rey de la arcilla tras imponerse en Roland Garros y llegar a 22 títulos de Grand Slam, 14 en la capital francesa. Novak recortó las distancias con Nadal tras ganar en Wimbledon. Sin embargo, el jovencito de 19 años, Carlos Alcaraz, acaparó los reflectores al conseguir el Abierto de tenis de los Estados Unidos y convertirse así en el más joven en alcanzar el número 1 del ranking mundial. Tras el US Open, mientras que el suizo lo hizo en la Laver Cup, jugando su último partido de dobles junto a Nadal. El SoFi Stadium de California fue el testigo del campeonato de los Rams de Los Ángeles. La franquicia de los Rams se hizo de su segundo título del Super Bowl, derrotando 23-20 a los Bengalíes de Cincinnati. Matthew Stafford, quien se sobrepuso a una actuación de 2 intercepciones, acabó liderando a su equipo para remontar en el último cuarto gracias a un pase de touchdown con Cooper Kupp con tan solo 1.25 por jugar. Sin embargo, fue Tom Brady el encargado de acaparar todos los reflectores durante la temporada. El quarterback de los Bucaneros anunció su retiro luego de que su equipo fuera eliminado en la ronda divisional. No obstante, el quarterback dio marcha atrás a su decisión apenas semanas más tarde y apuntó a jugar al menos otro año con el conjunto de Tampa Bay. Recientemente, el 7 veces campeón se convirtió en el primer jugador en la historia en superar las 100,000 yardas aéreas, un hito que se suma a sus múltiples récords que ha conquistado a lo largo de su brillante carrera. La reina murió en paz en Balmoral esta tarde. Fue la frase con la que la BBC de Londres interrumpió su programación para informar sobre el deceso de la reina Isabel II. Esto fue el pasado 8 de septiembre y así llegaron a su fin 7 décadas de reinado.
el más extenso en la historia del Reino Unido. En sus 96 años de vida, Elizabeth Alexandra Mary Windsor fue testigo de eventos que transformaron el mundo, como la Segunda Guerra Mundial, la llegada a la Luna, la caída del muro de Berlín y la pandemia por el COVID-19. El deceso de la reina congregó a miles de personas a las afueras del Palacio de Buckingham en Londres. Flores, fotografías y 1000 osos de peluche fueron dejados como tributo. Miles de británicos lloraron a su reina. Las banderas lucieron a media asta y un arco iris sobre Buckingham dio la vuelta al mundo en redes sociales como símbolo de la partida de la reina ese jueves lluvioso. Los restos de Isabel II fueron trasladados de Balmoral a Edimburgo para posteriormente volar a Londres, donde se celebró un funeral de 4 días. En las filas de hasta 10 horas de espera, lo mismo hubo funcionarios públicos que gente del pueblo, parte de la realeza y famosos amigos de la reina. El mundo y sus líderes también la despidieron. Con 11 días de luto y una sobria despedida, llegó el fin de una era. Sus restos descansan en el castillo de Windsor junto a su padre, Jorge VI, y su esposo, Felipe. Con la muerte de Isabel II se inició el reinado de su hijo, Carlos III. A sus 73 años se convirtió en monarca y jefe de Estado de 14 territorios de la Commonwealth. En 1969 fue coronado por su madre como príncipe de Gales. En 1981 se casó con Lady Diana Spencer y tuvieron 2 hijos, Harry y William. Su escandaloso divorcio sacudió a la monarquía en 1994. En 2005 contrajo matrimonio con Camilla Parker, quien ahora ostenta el título de reina consorte. El sábado 6 de mayo de 2023 será coronado oficialmente como rey en la abadía de Westminster. Previo a la muerte de la reina, Reino Unido enfrentaba la tribulación tras la renuncia de Boris Johnson. Su sucesora, Liz Truss, fue recibida por Isabel II 2 días antes de su fallecimiento, pero su mandato solo duró 45 días. La polarización y el rechazo a su plan de impuestos la orilló a renunciar, dando paso a la designación de Rishi Sunak como primer ministro. Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. El 29 de diciembre, el único futbolista 3 veces campeón del mundo y el más importante de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, nos dejó a los 82 años de edad. Aquí una pequeña semblanza de lo que fue su gran vida. El 23 de octubre de 1940, en el municipio de Tres Corazoes, al sur del estado de Minas Gerais, nació un nuevo rey. Los dioses del Olimpo le dieron como regalo una sonrisa de oro y un talento fuera de lo normal en los pies. Edson Arantes do Nascimento quedaría en la memoria de todos, pues nadie sobre la faz de toda la tierra ha logrado conquistar con tanta magia 3 veces a la diosa Nike. Desde pequeño todo apuntaba a que Edson destacaría por encima del resto. Pese a su delgada complexión física, la magia siempre estuvo con él. El 7 de septiembre de 1956, siendo aún un niño de 15 años, tuvo en sus pies el primer gol de su equipo, lo que le valió volverse titular en el Santos, en donde escribió con letras doradas su nuevo sobrenombre, Pelé. En su primera temporada registró un total de 41 goles en 38 partidos. Lentamente, comenzó a llamar la atención a nivel nacional. Era pura magia. Los dribles, recortes, túneles, bicicletas y todo lo que a la postre se convirtió en el yogo bonito nació en sus botines. La justicia llegó cuando Vicente Feola lo convocó para disputar el Mundial de Suecia 1958, con apenas 17 años. Él fue el primer número 10, después solo quedó emularlo. En las 3 ediciones de la Copa del Mundo que ganó, lo vimos crecer y madurar. Nos dejó imágenes memorables, goles increíbles y hasta lo vimos de charro. Lo mismo tocaba la guitarra que un balón. La gente y su manera de volar por la cancha lo volvieron inmortal. Durante los siguientes años, Pelé continuó con el Santos, equipo con el que marcó una época. El conjunto albinegro conquistó 10 campeonatos paulistas y 5 Copas de Brasil, con O'Reilly al frente.
Fue bicampeón de América, siendo decisivo en ambas finales de la Libertadores ante Peñarol y Boca Juniors. Además, logró 2 copas intercontinentales contra Benfica y el Milan. Pelé ya tenía en su cuenta personal 1000 goles en su carrera. En 1975 firmó con el Cosmos de Nueva York en la Liga de los Estados Unidos y aún seguía repartiendo magia para despedirse de lo que más amó el 1 de octubre de 1977. Ahí le prepararon un digno adiós, el Cosmos y el equipo de todos sus amores, Santos. Disputó un tiempo con cada equipo y marcó un tanto en el encuentro, acabando su carrera con 1,283 goles en 1,367 partidos. Pelé también debutó como actor en la película Escape a la Victoria de Alan Parker, junto a figuras como Michael Caine, Sylvester Stallone y Max von Sydow. El 13 de enero de 2014, la FIFA lo condecoró con un Balón de Oro honorífico. Fue nombrado Caballero de Honor del Imperio Británico, Ciudadano del Mundo por la ONU y Embajador de la UNESCO. En 2021 comenzó a sufrir un duro golpe. Le detectaron cáncer de colon, situación que se agravó y poco a poco su salud fue empeorando. Internado en noviembre del 2022, vivió su último mundial viendo y apoyando a la verde amarela. El mundo volvió a reconocerle y las oraciones se volcaron ante la gran figura. No hubo una sola alma que no le agradeciera por tanta magia. Tras varias semanas en el hospital de Sao Paulo, finalmente Pelé nos dejó con un vacío en la cancha, donde los verdaderos héroes se vuelven eternos. Y así fue 2022, un año inesperado, pero que nos deja grandes lecciones. Bienvenido 2023, porque un nuevo ciclo siempre es oportunidad de pensar en un mejor futuro. Soy Pascal Beltrán del Río.